Gracias por continuar con la señal de Canal 12. Vamos ya al espacio de la entrevista correspondiente a ese viernes 12 de mayo. Como siempre, vamos a tomar unos segunditos para saludar a las personas que nos acompañan todos los días a través del canal 181 del sistema Sky y también para saludar a las personas que nos sintonizan a través de la red social Facebook. Saben, faltan exactamente 296 días para las elecciones programadas para el 4 de marzo de 2018, así que vamos a hablar de temas electorales, pero como siempre comenzamos poniendo hechos en contexto. El calendario electoral sigue marcando fechas que nos acercan cada vez más a las urnas, en las que se elegirán a 84 diputados y 262 alcaldes. El Tribunal Supremo Electoral esta vez está contra el reloj porque tiene que hacer un cambio de planes debido al recorte de 14.1 millones de dólares al presupuesto para organizar las elecciones de 2018. El tribunal anunció a principios de este mes que de manera apresurada prepara un nuevo plan para los comicios. El tribunal lamentó que tardaron más de un año en diseñar el plan, respondiendo a las sentencias de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que incluyó el Seminario Público de Evaluación de Elecciones 2015. El presupuesto aprobado no fue el requerido, que sumaba 39 millones de dólares, y señala que a pocos meses de los comicios el recorte obligará a reformular el plan electoral. El monto solicitado fue respaldado por los técnicos del Tribunal Supremo Electoral, que siguieron paso a paso el proceso de formulación del Plan General de Elecciones, PLAGEL 2018, el cual fue examinado y aprobado por el organismo colegiado previo a su revisión a la cartera de Hacienda. El Ministerio de Hacienda consideró que algunas cifras contenidas en el documento, sin embargo, eran excesivas, y el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, las tachó de despilfarro y recomendó a la Asamblea hacer un recorte, y la Asamblea le tomó la palabra y aprobó un presupuesto de 25.8 millones de dólares, cuando el tribunal había solicitado 39.9 millones, es decir, un 35.3% menos. Pero, ¿qué consecuencias puede traer esta reducción presupuestaria? Algunos magistrados han adelantado que no se podrá esperar resultados de los comicios para el mismo 4 de marzo, día de la elección. El recorte presupuestario impactará negativamente en áreas estratégicas del proceso electoral, tales como capacitación electoral, organización electoral, transmisión de resultados electorales preliminares, publicidad y prensa, entre otros, señaló en su momento el tribunal en un comunicado. Los magistrados dicen que la falta de fondo les afectará en el conteo de los votos, ya que no podrán adquirir los equipos tecnológicos que habían previsto comprar, ni tampoco hacer las capacitaciones suficientes para entrenar a las juntas receptoras de voto en la contabilización de los mismos, dado la complejidad que conlleva el voto cruzado. En el caso de los diputados y la integración de los consejos plurales municipales. Además, destaca que al finalizar el proceso electoral de 2015 fueron felicitados por el gobierno por la liquidación oportuna del presupuesto y por haber devuelto al Fondo General de la Nación 2.4 millones de dólares. A pesar de todo esto, el tribunal se ha comprometido a cumplir y hacer cumplir la voluntad popular soberana expresada en las urnas, por lo que insta a la ciudadanía en general a tener la absoluta confianza que se garantizará el derecho al ejercicio del sufragio libre, directo, igualitario y secreto. Con estos puntos, comenzamos la entrevista de este viernes. Bueno, y vamos a saludar a nuestro invitado, el doctor Julio Olivo, presidente del Tribunal Supremo Electoral. Doctor, bienvenido a Canal 12 una vez más. Bueno, gracias a usted por invitarme y como siempre estamos dispuestos a poder compartir, ¿verdad?, alguna información acerca del Tribunal Supremo Electoral. Bueno, doctor, me gustaría que comenzáramos hablando de esa misión oficial en la que han estado trabajando ustedes y bueno, también en la que se ha logrado una donación importante de equipo para el Tribunal Supremo Electoral de nuestro país. Sí, es importante quizás señalar de que a veces se critican las misiones oficiales, pero nosotros nos comprometimos a una administración desde nuestra llegada que estaba basada en 3 principios fundamentales. Uno era el buen gobierno, es decir, administrar de manera eficiente y eficaz los fondos de la administración pública. Otro era la transparencia en esa administración y la otra era la rendición de cuentas. Nosotros hemos tratado de cumplir con esos 3 elementos que son ejes y guías de nuestra administración. Bajo esos supuestos cae por su peso el mismo comportamiento de austeridad. Hemos hecho una regulación desde nuestra llegada de un número determinado de misiones oficiales. Yo lo dije desde nuestra llegada en este programa,
¿verdad?, que estábamos comprometidos con eso, porque así podíamos ahorrar algunos recursos del presupuesto ordinario para ser invertidos en otras áreas también que se requieren. Entonces decirles de que en esa gestión también la presidencia, con la venia, por supuesto, del organismo colegiado, se dispuso a hacer trazar unos ejes de dónde podía estar la cooperación internacional. Y aprovechamos la oportunidad de que el anterior presidente, el anterior tribunal, debo ser muy transparente en eso, se habían insertado en la Asociación Mundial de Organismos Electorales. De hecho, nos toman como fundadores de este importante cónclave mundial, que, como ya lo he señalado, agrupa 106 organismos electorales de diferentes países o de este número de países del mundo. En este contexto, ¿verdad?, el presidente se incorpora al comité de auditoría de este organismo mundial. Entonces, mi idea era, soy bastante proactivo, pues, vengo de ser decano de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador, entonces tengo como mucha proactividad y además experiencia también con estas relaciones de cooperación. Así es de que me dispuse a solicitar cooperantes, ¿verdad? Y uno de ellos era aprovechar este espacio de la Asociación Mundial de Organismos Electorales. Así es de que el año pasado firmamos un convenio, rastreando por supuesto al secretario general de este organismo, desde varios países como Dominicana hasta la India, porque nosotros no estábamos dentro de la lista de cooperantes, sino que habían otros países como Kirguistán, por ejemplo, sí, la ex Unión Soviética, que tenía una cooperación número 1, estos países de Europa del Este que habían tenido problemas con sus elecciones. Otros países también eran de África, ¿verdad?, Sudáfrica y Kenia, también porque formaban parte de la Asociación Mundial, y así sucesivamente. Entonces, mi propósito fue colocar a El Salvador como uno de los países cooperantes, y sobre todo porque en el mundo electoral se creía de que los problemas de El Salvador estaban resueltos con la contratación de una empresa, que esa empresa tenía hasta nombre y apellido. Entonces, luego de que la Sala de lo Constitucional aplica el fatídico voto cruzado de manera intempestiva, como yo lo he señalado y lo ha señalado la OEA y otros organismos también electorales, nuestro sistema se complejiza de una manera tal que yo digo que es de los sistemas más complejos del mundo, si no el más complejo. Ante esa situación logramos justificar que la Asociación Mundial de Organismos Electorales pusiera la mirada en El Salvador, porque la idea es resolver los problemas de los sistemas democráticos, modernizar los sistemas democráticos en el mundo. Así es de que firmamos un importante convenio para iniciar un proyecto de cooperación por $1.650.000. Eso lo realizamos el año pasado, y estoy haciendo esta descripción porque en la sociedad civil y política he escuchado algunas confusiones. Ese convenio lo firmamos el año pasado con mucha celeridad. Hicimos un viaje a Corea, nuestro primer viaje a Corea, precisamente para ir a firmar ese convenio de cooperación. Se inicia ese convenio de cooperación en donde la web es intermediaria para solicitarlo al gobierno de Corea. Conseguimos el apoyo de la Comisión Nacional Electoral, que acaba de organizar las elecciones en Corea y que tienen ya un presidente ganador, ¿verdad?, de hace unos días. Así es de que decir que la siguiente fase de ese convenio, si usted me permite mostrar, ¿verdad?, claro, es este es un protocolo, más que todo es una carta compromiso, ¿verdad?, si lo pudieran claro, focalizar. Si quiere lo abre, doctor. Sí, ahí está. Okay. Pero no lo logró. Es una carta compromiso en donde ya prácticamente, ahí está nuestra firma y el presidente, el secretario general de la web. Esto ya es una carta compromiso que firmamos este año para recibir básicamente los 1.800 escáneres, 1.800 escáneres que van a ser donados. Hay que aclarar también eso, buscamos donación, no compra, como algunos también analistas políticos y políticos analistas, como yo les llamo, han señalado así con un poco de perversidad, y algunos medios de comunicación que en esta ocasión omitiré el nombre, porque ya son de generales conocidas. Así es de que tenemos ya 1.800 escáneres. Hemos conseguido que una misión también nuestra, de técnicos nuestra, ¿verdad?, muy austera también, por cierto, aunque va a ser pagada dentro del proyecto, va a ser pagada por la web, hemos conseguido que viajen. Así es de que en 2 semanas estarán viajando ingenieros
de nuestros despachos, 3 ingenieros o ingenieras, ¿verdad?, de nuestros despachos, para ir a ver el proceso ya de diseño, de producción y los últimos detalles de ese escáner que será aplicado en El Salvador. ¿En qué medida, doctor, se solventan las necesidades tecnológicas del Tribunal Supremo Electoral con este donativo de los escáneres que han logrado ustedes? Mire, yo estoy contento porque, digamos, como digo, nos adelantamos. Yo inicié esas relaciones de cooperación con varias entidades, porque no solo en este campo, sino que también con las Naciones Unidas y la cooperación holandesa. Igual la cooperación taiwanesa, que está pendiente también, y hoy quiero saludar y agradecer por la colaboración que nos dio en el evento mundial que tuvimos, fuimos nosotros anfitriones, ¿verdad? Agradecerles a ellos porque tenemos una reunión pendiente con la embajadora Florence de Taiwán, ¿verdad?, en donde se les ha solicitado también otros requerimientos de cooperación. Así de que este es uno de los proyectos de cooperación y decirles que con esto estamos completando una necesidad tecnológica, pero que se reduce a la utilización de escáner, que lo que van a hacer es procesar las actas, las imágenes de actas, con un sistema ya más moderno de OCR, etcétera, etcétera, que va a trasladar la mayoría de datos, toda la daticidad de las actas, las traslada a un centro de procesamiento de resultados donde hay una digitación ciega y las actas que vayan con errores se corrigen en ese otro momento con la vigilancia adecuada, etcétera, etcétera, incluso de la Junta de Vigilancia Electoral, que por cierto nuestra ley electoral señala que a ellos hay que informarle. Y la Junta de Vigilancia Electoral ha estado muy pendiente también en su parte de vigilancia y de asesoría, con quien vamos a tener una reunión en esta semana que viene, para efecto de que ellos puedan empaparse de esto. Decirle de que el escáner que se va a utilizar, por la lectura que nosotros hemos hecho y por las reuniones que hemos tenido con diferentes actores de este proceso electoral, principalmente partidos políticos, que nosotros somos el árbitro, pero ellos son los jugadores, digámoslo así, igual que los candidatos no partidarios, si los hubiere, a ellos debemos ese respeto porque son los actores, y agradecerles también porque en la Comisión de Reformas Electorales y en la Comisión de Hacienda siempre nos han tratado muy bien cuando llegamos. Así que con esto estamos resolviendo, a propósito del recorte al presupuesto, estamos resolviendo un tema importante porque estamos hablando de 1.800 escáneres, para lo cual no va a haber recurso presupuestario, valorados en cerca de $2 millones. De hecho, firmamos otro compromiso por $200,000 para la capacitación técnica que realizará la Asociación Mundial de Organismos Electorales. Yo creo que lo importante es también el respaldo que tenemos de ese organismo mundial, que allí se inventan, en Corea es una primera potencia en materia tecnológica, es de que usted puede resolver cualquier problema que tenga de tecnología también con ello. Doctor, hay aspectos importantes que me gustaría que habláramos sobre el proceso electoral. Como decíamos en un principio, estamos a 296 días de un proceso electoral programado para el 4 de marzo de 2018. Ustedes como Tribunal Supremo Electoral habían solicitado un presupuesto de 39.9 millones, pero en la Comisión de Hacienda, al final en la Asamblea Legislativa, se les aprueba solo 25.8 millones. ¿Cuál es el impacto que tiene, digamos, en un proceso de organización de unas elecciones, un recorte de 14 millones? ¿Cuál es, digamos, su lectura sobre este recorte y el impacto que puede tener en este proceso? Bueno, yo en la presentación que hacíamos en la Asamblea Legislativa, yo hacía como un poco conceptualizaba. En el presupuesto de 39.9 millones que nosotros solicitábamos al ministro de Hacienda y a la honorable Asamblea Legislativa, conocedores también de la crisis fiscal, ¿verdad?, que existe en las arcas del Estado y que hay necesidad de recursos para educación, para salud, etcétera, etcétera. Nosotros estábamos claros de eso, necesitábamos 39.9 millones, algo así como para un modelo que nosotros queremos implementar. El mejor modelo para hacer, si quieren, la mejor de las elecciones en el país. Claro, nos dan 25.8 millones, o sea, eso es un modelo, digamos, si usted quiere, en una jerarquía, ¿verdad?, alta, existiría como una jerarquía donde estaría el modelo A, el modelo B y el modelo C. Yo consideraría que Hacienda nos ha dado para un modelo B, para hacer unas buenas elecciones. Yo debo de hacer ese llamado a los compañeros y compañeras magistradas, ¿verdad? Hay un modelo B que es el dibujo exacto de la crisis por la que nosotros
mismos atravesamos en cuanto a recursos económicos. Si quiere, por lo que han hecho también otros en el pasado, digámoslo así, de que se gastó mucho, a lo mejor, de las arcas del Estado, y hoy nosotros estamos viviendo el periodo de las vacas flacas, ¿verdad? Digámoslo así. Así es de que yo lo decía y los diputados y diputadas de la Comisión de Hacienda creo que lo percibieron muy bien, ¿verdad? Les decía, bueno, esto es como ir a comer, ¿ya? Y de repente usted quiere ir a un restaurante en donde puede pedir mariscos, cóctel de mariscos, incluyendo langosta, pero hay otro restaurante en donde usted puede pedir pollo encebollado, y es muy bueno, y un restaurante, pero hay otro también en donde usted puede ir al mercado San Miguelito, que por eso saluda a la señora donde tomo la sopa de res, y ese es más barato. Entonces no vamos a comer langosta, ¿va? Pero sí habrá pollo encebollado o bistec encebollado, eso sería, y en un restaurante también bastante modesto, que no va a ser nada despreciable hablando del restaurante modesto, doctor Olivo, me llama mucho la atención. Ya le está dando hambre. Sí, exactamente. Las declaraciones que daba el señor ministro de Hacienda decía, él se refería a usted como un hombre austero, decía, pero también señalaba que en algunas partidas del presupuesto de 39.9 millones, decía, al tribunal se le había ido la mano. ¿Cómo toman ustedes este tipo de declaraciones, considerando de que ustedes emitían también un comunicado donde decían de que todos los técnicos del Tribunal Supremo Electoral habían analizado y habían estudiado cada uno de los requerimientos que se habían hecho en la petición del presupuesto? Sí, mira, nosotros hemos hecho llamados, yo desde mi llegada he hecho llamados reiterados, digamos, a toda la familia electoral, a los más de 500 trabajadores y trabajadoras que tiene el Tribunal Supremo Electoral, que hoy les hago un llamado para que se sumen a esta misión electoral, que es una misión por la consolidación de la democracia en nuestro país, que es una misión patriótica, es una misión también de devoción, si quiere casi un apostolado, pues de desvelo, sin mayores también recompensas, más que ver a nuestro país con autoridades electas y un país que ha avanzado en ese desarrollo y progreso, digámoslo así, democrático que nos legaron los acuerdos de Chapultepec, los acuerdos de paz de 1992. Ahí hay que señalar, ahí como todos nos conocemos y hemos aprendido un poco de quiromancia, ¿va? A leernos las manos y también el iris de los ojos. Entonces, hemos hecho llamados a la transparencia, a la austeridad, al uso eficiente y eficaz de los recursos, en fin, a que vamos a rendir cuentas, entonces nada debe estar oculto, ¿verdad? Igual que nuestras misiones oficiales, que más de algún medio por ahí morboso las publica, pero basta que usted ingrese a nuestra página web y ahí las va a encontrar. Entonces, lo único que hacen es justaponer datos o inventar alguna historia alrededor de esos datos, pero los datos ahí están con toda transparencia, nadie oculta nada. Así es de que debo ser muy sincero en esta parte, sí, hay un montón de técnicos y muy buenos, digámoslo así, en todas las áreas, y por eso vamos a mandar unos técnicos a Corea que manejan el programa Java, etcétera, etcétera, para que puedan observar de primera mano la construcción de estas máquinas y no volver a tener las falencias que tuvimos en la parte informática en, digamos, la ocasión anterior. Entonces, todavía hace falta otra parte de ese componente informático. Pero volviendo al tema del presupuesto, decirle de que hay ciertos datos que se plantean por los técnicos, obviamente que no son los más austeros. Y entenderá de que usted no tiene pleno control de esa parte. Es decir, de repente usted puede aprobar un monto para combustible, para decirle algo. Sí. Venimos de presupuestos de 80 millones. Oiga bien, 80 millones y hicimos ejercicios de plenarias, trabajo de grupos. A mí me gusta mucho esas metodologías porque yo me formé en ese tema de las metodologías. Gente que no tengo problema con diseñar una metodología de acuerdo a la problemática que usted tenga en aras de resolverla. Así es de que armamos comisiones, armamos equipos, grupos de trabajo, y esto se trabajó, como le digo, de manera muy técnica, muy metodológica, siquiera hasta psicopedagógica, en donde cada quien planteó sus presupuestos. Obviamente yo no soy experto en finanzas públicas, ni experto en temas así, pero sí puedo detectar de repente que me están planteando que va a utilizar 1,5 millones para decirle, para combustible, cuando reviso que todavía, por ejemplo, tenemos combustible de la elección anterior. Entonces esas cosas, digamos, de repente no nos cuadran. Sí. Y de repente cuando usted ve cuál es el presupuesto que usted gastó en la elección 2015, pese a que, digamos, nos tardamos en algunas cosas, etcétera, etcétera, o si nos tardamos más, gastamos alrededor de $350,000, por ejemplo, de combustible.
Entonces no es posible que usted esté pidiendo ahora más de $1 millón para una elección, que solo son 2 elecciones, y además en aquella elección nos tardamos mucho más que lo que nos podríamos tardar en esta. Entonces esas cuestiones son las que discutimos con los magistrados y magistradas, nos ponemos de acuerdo, miren, eso no es posible, no va a ser aceptado por Hacienda, mire, pongámosle tanto, porque el presupuesto fue consensuado de esa manera, pero entenderá de que hay daticidades, por ejemplo, como esa de los alimentos que señalaba el ministro, que todavía estamos discutiendo, rasgándonos las vestiduras, ¿verdad? Allí se señalaba por el ministro que para los mismos magistrados había una fuerte cantidad de dinero también en alimentos. No creo que nosotros comamos tanto, ¿verdad? Para que nos puedan poner esa gran cantidad de presupuesto. Entonces, obviamente, cuando a veces se habla de que vale $31, por ejemplo, en un tiempo de comida o 2 tiempos de comida, para algunos, porque ahí depende de nuestros esquemas referenciales. Si usted va a comer a San Miguelito, sabe que come con $2.50 de dólar, pero la gente le plantea presupuestos de $25, por ejemplo, para un plato de comida, o le plantea presupuestos de $12. Entonces nosotros hemos llegado en la elección anterior incluso a comprar y a contratar, porque así podemos utilizar de manera más eficaz y eficiente, sin dejar de comer, ojo, sin dejar de comer y darle alimentación, por ejemplo, al ejército, a la policía, etcétera, etcétera, o a todas las personas que participan en el proceso electoral. Hemos bajado presupuestos de $12 hasta un desayuno que le puede costar $6 o $5, que todavía es un poco elevado. Un ejemplo, doctor, de los cambios que se hicieron, sí. Por ejemplo, 13 millones para remuneraciones y al final Hacienda pues autorizaba solo 11 millones, sí. Una reducción de 2 millones en el tema de remuneraciones. Sí. Eso es para que tengamos una idea de los cambios que hubo en algunas partidas. Sí, nosotros hemos estado analizando, de hecho hoy entramos a un seminario, le quiero contar, en donde ya los programas, el llamado a cada una de las jefaturas de unidades de la Dirección de Organización Electoral hasta acreditaciones o registro electoral o los programas que han sido afectados de alguna forma con el presupuesto asignado, que es una reducción de 14 millones, que estamos plenamente conscientes de ello. Ya tenemos identificados por partida, porque yo solicité al Ministerio de Hacienda que nos enviaran cuáles eran los específicos, así se le denomina en materia presupuestaria, cuáles eran los específicos que habían sido afectados con esta reducción. Entonces ya los tenemos identificados. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Entrar en un proceso de readecuación de esos presupuestos de acuerdo al área. Es decir, cuánto vamos a gastar. O sea, en dónde nos han reducido, identificar esas áreas, que ya las tenemos identificadas, y luego irnos con el responsable del programa, así con la misma metodología que utilizamos en la ocasión anterior, para que él pueda efectuar las reducciones, ni modo. Y algo que sí vamos a hacer, por ejemplo, este día y el día lunes, en este seminario, para que podamos readecuar a lo que serían todos los componentes del Plan General de Elecciones, es identificar aquellas áreas deficitarias o aquellas áreas en donde estaríamos en crisis. Le hemos hecho el llamado vehemente a cada una de las jefaturas de unidad a no es decir, hacer crisis en cada programa, es decir, que no nos vaya a quitar, decir que el ministro de Hacienda le quitó $100,000 y que esos $100,000, por ejemplo, no van a permitir que imprimamos papeletas, por ejemplo, o imprimamos actas, o que paguemos un transporte para que puedan llegar los paquetes electorales a los centros de votación. Eso no lo vamos a permitir. Nosotros ya tenemos esa experiencia electoral, ya sabemos en dónde se ha recortado, ya sabemos en qué rubros, digamos, nosotros podemos quitar ese dinero, donde nos han quitado ese dinero, y cómo suplirlo. Además, podemos hacer reprogramaciones de un programa a otro. En fin, yo creo que hay que tener la mejor voluntad para enfrentar estas elecciones con ese presupuesto que se ha asignado. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero uno de los temas de los que se ha hablado mucho en estos últimos días, luego de que se aprobó 25.8 millones para la organización de las elecciones, es el conocimiento de resultados. Le vamos a hacer algunas preguntas al doctor Julio Olivo cuando regresemos. Con 65 votos, la Asamblea Legislativa aprobó el presupuesto especial extraordinario para las elecciones legislativas y municipales de 2018 por un monto de $25.8 millones. Entre las prioridades en la asignación de los recursos está crear la estructura de soporte administrativo que permita eficiencia institucional en la adquisición de bienes y servicios, acreditaciones, firmas de convenios de cooperación interinstitucional, celebración de actos públicos y la administración de recursos humanos, financieros y de Contraloría que demanda el proceso electoral en su conjunto, reza el dictamen.
Posteriormente, con 62 votos a favor, fue aprobada la reforma del presupuesto general 2017 para transferir 13.2 millones de dólares provenientes de la recolección del IVA a los fondos del Tribunal Supremo Electoral como adelanto a la preparación de elecciones. La iniciativa es necesaria por haberse determinado una necesidad prioritaria e impostergable de recursos hasta por 25 millones. Para algunos analistas este presupuesto es insuficiente y si se había solicitado 39.9 millones es porque se había determinado a base de análisis técnicos que eso era lo justo para la organización. A estos pronunciamientos se suma la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social FUSADES, que asegura que con el recorte del gobierno al presupuesto solicitado por el Tribunal Supremo Electoral para las elecciones de 2018 se ponen en riesgo los resultados de los comicios. ¿Cuál es el criterio técnico para que desde el Ejecutivo se reduzca el presupuesto de los comicios? ¿Quién gana al recortar los fondos incrementando el peligro de fracaso aún mayor que el de 2015? ¿Por qué no se procura un evento electoral de altura en el cual los resultados no estén en duda? Estas son algunas de las interrogantes que plantea FUSADES en su posición institucional de mayo. El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, convenció a los diputados de recortar en 14.1 millones ese monto y solo se le otorgaron al Tribunal Supremo Electoral 25.8 millones de dólares. No es aceptable bajo ninguna circunstancia que los salvadoreños se resignen a la celebración de unas elecciones condenadas al fracaso. Como máxima autoridad en materia electoral, el tribunal no puede renunciar a la obligación que le señala la ley de garantizar a los ciudadanos la realización de unos comicios que certifiquen la exactitud de los resultados, plantea FUSADES. Esta entidad dice que se debe tener presente que en 2018 se elegirá la nueva Asamblea Legislativa y que a esta le corresponderá la elección de los nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional y de la Corte de Cuentas de la República, así como la designación del Fiscal General de la República. Por estas y otras razones, es fundamental que el proceso electoral de 2018 se realice con la transparencia debida, cuidando que la voluntad ciudadana surgida de las urnas se respete íntegramente, expuso. Trajo a cuenta la mala experiencia de las votaciones de 2015 cuando falló el conteo de los votos, la transmisión y los procesamientos de resultados preliminares que por primera vez en años no se dieron a conocer esa misma noche. Continuamos con la entrevista de hoy. Bueno, y estamos hablando sobre el proceso electoral programado para el 4 de marzo de 2018 y nuestro invitado es el presidente del Tribunal Supremo Electoral, el doctor Julio Olivo. Uno de las interrogantes que ha surgido, doctor, a raíz de este recorte al presupuesto para la organización de las elecciones es la transmisión y el conocimiento de los resultados preliminares de ese proceso electoral. Algunos magistrados dijeron, bueno, miren, no se van a conocer datos esa misma noche debido al recorte presupuestario, pero me gustaría que me diera usted, como presidente de este organismo, su lectura de esta situación. Bueno, lo que pasa es que, bueno, escucho ahí incluso a la presentadora como que estuviéramos hablando de Apocalipsis Electoral 1 y Apocalipsis Electoral 2, ¿verdad? Yo creo que no hay que ser tan apocalíptico. Yo lo subrayo de esa manera. Las fallas en el proceso electoral anterior, ¿verdad?, no obedecieron en realidad a una deficiencia de presupuesto ni a una deficiencia técnica, sino que obedecieron a una sentencia de la Sala de lo Constitucional que lo señaló muy bien el presidente Pineda en su voto razonado, de manera intempestiva. Es decir, si nosotros tenemos 11 resoluciones de Sala de lo Constitucional a lo largo del proceso, ningún tribunal electoral del mundo, porque lo hemos discutido en cónclaves de la OEA, en cónclaves de jurisprudencia, etcétera, etcétera, ningún tribunal del mundo ha tenido ese sometimiento de que un ente externo se intrometa en las funciones de la máxima autoridad en materia electoral. Era interesante escuchar ahí a los aliados por la democracia, porque lo que deberíamos de pedir, y allí sí, ¿verdad?, pedir, por ejemplo, que ahorita la sala ya no resuelva absolutamente nada. ¿Y por qué que ya no resuelva absolutamente nada? Que cumpla con la ley, porque hay un decreto legislativo que señala de que un año antes del proceso electoral, es decir, del 4 de marzo, que eso ya pasó, después del 4 de marzo de este año, no se deben de aplicar modificaciones a las reglas del juego. Así sucede en Ecuador, así sucede en Costa Rica. Nosotros hemos emulado esa norma y se la propusimos a la Honorable Asamblea Legislativa, a la Comisión de Reformas Electorales, que tuvo a bien aprobarla. Ningún plan electoral, ningún plan general de elección podrá funcionar, y eso pasó en la elección 2015, si a usted viene y le cambian las reglas del juego a un
y solo nos dieron 25.5 millones, hoy nos han dado $300,000 más, no hubiera, la situación hubiese sido la misma, porque usted no había capacitado a los miembros de JRB, y eso debo decirlo así con toda sinceridad. Estoy dispuesto a discutirlo con quien sea, porque han dado también en otros países, ya viendo la experiencia, que han pasado desde Guatemala hasta Ecuador, que tiene un sistema similar al nuestro, o desde Bosnia hasta Corea y Taiwán. Así es de que yo creo que hay que comenzar a sincerarnos en esa parte. Aunque nos hubieran dado 50, 60 millones, aclarar. No hacíamos bien las elecciones y hoy vienen estos, algo así babosos, y no pueden hacer las elecciones. ¿Y por qué no se pueden hacer las elecciones ahora? Simple y sencillamente porque las elecciones que ellos hicieron, yo los quisiera ver a ellos haciendo la elección 2015, ¿verdad? Llegando al mes de diciembre sin tener una normativa que aplicar para utilizar el voto cruzado. Y de hecho todavía hay dudas sobre cómo aplicar el voto cruzado. ¿Y por qué? Porque la sala aplicó un criterio también de cómo contabilizar las fracciones de voto, o algo así que cómo fracciona usted y volver a la unidad, es de magia electoral, porque usted descompone el todo, el voto, y luego lo vuelve a componer. Y yo he dicho, por ejemplo, una de mis pasiones es la electrónica de bulbos al vacío. ¿Ya? Y cuando usted desarma algo, igual que el médico cuando hace la cirugía, siempre alguna cosita por ahí se le olvida o rompe algún tendón, alguna fibra. Así sucede, ya no puede volver a armar esa unidad. Y científicamente siempre usted va a perder pequeñas fracciones de voto, y eso es un tema bien delicadísimo. Entonces, ¿qué es lo que necesita usted en esta elección? Primero, que la población esté consciente. Yo creo que ya la población, si bien tuvo consenso unánime en la elección pasada, que decían, y los medios de comunicación, algunos pervertidos, digamos, decían al tribunal, estos hay que lincharlo, así como decían en otros tiempos, consensó de que el tribunal era el único culpable. Hoy han descubierto que el tribunal no fue el único culpable, sino que algo tenía que ver la sala, que tira la piedra. Con el conocimiento de los resultados, porque de hecho fueron algunos magistrados los que dieron declaraciones y que decían en su momento, a medida se conoce que se recorta el presupuesto, ellos dicen, miren, no esperen resultados para la misma noche de la elección. Y yo le preguntaba a usted, ¿qué podemos nosotros esperar ahora a raíz de que ya se analizó con, digamos, con mayor frialdad lo que ha ocurrido con el presupuesto? Sí, bueno, haciendo ese marco de referencia, que todavía es objeto de análisis, hicimos todo un seminario de lo que pasó en la elección anterior. Claro, yo sí lo quiero ocupar con un estribillo de oposición o criticar al tribunal, degradar la imagen del tribunal o preparar condiciones para algo ya que quiero hacer en el futuro, que ese es el nivel predictivo de la ciencia. Hay alguien o grupos interesados en desacreditar al Tribunal Supremo Electoral. Y hay medios de comunicación también que les pagan por eso, por desacreditar al tribunal. Así es de que tenemos, por ejemplo, se ha recortado en publicidad. ¿Sí? Antes eran 4 millones, hoy habíamos proyectado $2 millones y se ha recortado alrededor de 500,000 o 600,000 dólares. ¿Impactará eso sustancialmente en el proceso electoral? Y que ya no las vamos a contratar porque no podemos contratar empresas que estén vinculadas con delitos o con la comisión de delitos. Entonces ahí es donde surgen los problemas de esos fuertes intereses. Decirle quizás de que a mí me extraña si algunos magistrados lo han planteado, porque ese tema no lo hemos discutido todavía. Si vamos a dar resultados la misma noche o no los vamos a dar. Eso va a depender de cómo readecuemos los programas. Imagínense si no somos alarmistas, ¿a quién le interesa esa alarma? Si ni siquiera hemos pasado a decir si ese presupuesto que ha sido recortado por Hacienda y, oiga bien, por la Asamblea Legislativa también, porque hay más de 65 votos de todos los partidos políticos.
Si todavía no he visto si en el programa, por ejemplo, de transmisión de resultados ha sido afectado de tal manera que no van a haber resultados. Al menos yo sí estoy consciente de que los escáneres que se han conseguido de Corea, que algunos están tristes, se sorprenderá por esa noticia, porque se ha conseguido una donación y no se va a contratar una empresa. Hay tristeza en el mercantilismo del país. ¿Va? Ya me entiendes, o sea que es como el mundo al revés, el mundo del absurdo. O sea, deberían de estar contentos. Hasta ahora yo no he recibido una felicitación ni siquiera de nadie de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. De hecho, tenemos las imágenes, doctor, de esos escáneres que se le van a donar a El Salvador y que van a ser de muchísima utilidad en el proceso electoral. Le vamos a pedir a producción que nos ponga la imagen esta de los escáneres para que, bueno, tengamos idea de qué equipo estamos hablando. Ahí tenemos la imagen que usted nos proporcionaba. Sí, esa más que todo es la máquina y es de manera horizontal. Es un símil de la máquina cuenta billetes, ¿verdad?, que existen en los sectores financieros, porque la papeleta, por eso digo yo, la papeleta, por ejemplo, que utilizan en Corea, en Taiwán, en los países de Asia y en otros países, es casi del tamaño de un billete. Entonces, mire la facilidad para poder contar. Son 100 papeletas que se cuentan por minuto. Se puede imaginar esa agilidad y de una sola vez la clasifica, hace una clasificación por cada partido político y cómo han sido asignados los votos. Es un conteo, si quiere, un escrutinio electrónico. Eso, más que todo, yo se lo aportaba para que viéramos la facilidad que puede dar un sistema menos complejo que el nuestro. Claro, los coreanos no tienen voto cruzado. Los taiwaneses no quieren saber nada del voto cruzado. Y las papeletas de acá pues son como de un pliego. Las papeletas de acá son del tamaño de una... Mira, ahí están contando. Y eso es importante que lo vea la sociedad civil. Mire, con el mismo número de personas que nosotros tenemos en JRB, allá están los vigilantes, mire, hacen un conteo manual, hacen un escrutinio manual. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Capacitar. Aunque usted tenga el mejor equipo tecnológico, es lo que pasó en Dominicana. Tenían 3 equipos tecnológicos en mesa, pero no se presentaron a las mesas los miembros, no se capacitaron adecuadamente, entonces por lo tanto falló. Entonces aquí es de no descuidar cada uno de los componentes del proceso. El proceso informático, muy bien, ¿verdad?, porque nuestro proceso es el más complejo del mundo. ¿Cómo hace para contar los cruzados? ¿Cómo hace para contar esas fracciones de votos? ¿Cómo hace para contar las preferencias? ¿Y cómo hace para contar los enteros? Entonces yo creo que todos esos temas todavía los estamos analizando. Por de pronto, aquí con esta carta compromiso y con lo que hemos conseguido con Corea y con la Asociación Mundial de Organismos Electorales, resolvemos un componente del componente, valga la redundancia, informático, ¿sí?, que sería que las actas se van a transmitir con la mayor exactitud posible, con más del 90% de exactitud, que es un buen porcentaje. Por ejemplo, Ecuador tuvo un error utilizando estas mismas máquinas de actas, etcétera, etcétera. Entonces nosotros estamos tratando de tomar todas esas previsiones para que las actas se transmitan a un centro de procesamiento de resultados con la mayor agilidad posible. Pero, ¿qué pasa si están mal llenadas las actas? Entonces necesitamos otro componente. Esto es ciencia, si quiere, básica. ¿Qué hemos hecho con ese otro componente? También con la venia del Tribunal Supremo Electoral hemos iniciado gestiones. Yo pedí una misión de observación de las Naciones Unidas, visto la complejidad de nuestro proceso electoral, y vino una misión a analizar nuestro sistema. De hecho, los puse a completar el acta y a explicarle, y vieron que el sistema en realidad era complicado. Era complicado y no lo lograron entender, debo ser muy sincero para algunos. Entonces, y nos dijeron que tecnología no nos podían aportar. Ya los coreanos estaban metidos en eso, los europeos nos iban a meter en eso, pero quizás aprovechar el agradecimiento para una aprobación de más de $200,000 para iniciar con una fase que es importante y es algo que nos dio problema en la ocasión anterior. Y hoy estamos con más tiempo, a menos que venga otra sentencia de sala, ¿verdad? Decirles de que con esto vamos a iniciar una capacitación anticipada, un proceso de formación anticipado. Yo vengo de la academia y estoy muy contento porque creo que tiene, digamos, la venia de todos los magistrados y la congratulación de todos los magistrados, que hagamos un llamado a la sociedad
civil, ¿verdad?, a engrosar las filas de aquellos que van a integrar mesas de votación, que en esta ocasión serían alrededor de 9.400 mesas, ¿verdad? Entonces, a todas esas personas las vamos a comenzar a capacitar y a formar de manera online, a través de un instrumento, nuestra unidad de capacitación, y algo importante, sembrar la primera semilla de lo que será la Escuela de Capacitación y Formación Electoral, que el Tribunal Supremo Electoral no lo tenía. Y a mí me parece que es un instrumento educativo, algo así como que usted tenga alumnos, tenga docentes, pero no tenga la universidad, no tenga la escuela. Entonces nosotros estamos fundando la Escuela de Capacitación y Formación Electoral, en donde se van a formar 100.000 alumnos. Ninguna universidad forma 100.000 alumnos. La Universidad de El Salvador, mi alma mater, tiene alrededor de 50.000 estudiantes, que es la universidad más grande y la más prestigiosa, la mejor universidad del país, digámoslo así, ¿verdad? Doctor, yo tengo una pregunta respecto a situaciones que se han dado a raíz de este recorte de presupuesto. Ya escuchábamos las declaraciones que daba la gente de FUSADES, y ellos incluso señalaban que las elecciones podrían estar condenadas al fracaso debido al recorte que se hizo al presupuesto de 14 millones. Sí. Pero también la Universidad Centroamericana, la UCA, publicaba en uno de sus editoriales y hacía una pregunta, decía, y ellos ponían en signos de interrogación, ¿se está gestando una crisis? Y bueno, esas interrogantes que hacen estos organismos, FUSADES, la UCA, se las traslado yo a usted como presidente del Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué dice respecto a que, por ejemplo, se está diciendo que las elecciones pueden fracasar debido a este recorte presupuestario? Sí, no, pueden fracasar, pero no debido a un... Yo no, como le digo, no sería apocalíptico. Primero, quizás déjennos a nosotros que hagamos nuestro seminario de readecuación de los presupuestos, porque ¿cómo va a poder decir usted, y sobre todo viniendo gente de la academia, me extraña si la UCA ha mencionado eso, podríamos platicarlo, ¿verdad? Si hay un recorte de 14 millones, ¿verdad?, del presupuesto y solo nos han dado 25.8, déjennos primero ver qué áreas se han afectado, ¿ya? ¿Qué áreas se han afectado? Por ejemplo, yo le diría algo, en la Dirección de Organización Electoral, apostolado que nos hizo padecer, digamos, algunos actores de la sociedad salvadoreña, la Dirección de Organización Electoral, lo que se llama DOE, es la encargada de producir, por ejemplo, las papeletas, llevar a una imprenta y producir las papeletas. ¿Cuál fue la crisis que tuvimos en la ocasión pasada? Bueno, primero que no había una imprenta, y yo lo dije públicamente, que pudiera administrar 3 papeletas, 3 elecciones en una. Entonces estábamos hablando de 16 millones de papeletas. Entonces, ¿quién iba a soportar eso en un proceso de licitación? Entonces tuvieron que hacer algunas reformas electorales para cambiar un poco la inscripción de candidatos de parlace y lo resolvimos de esa manera. Pero se agrega también que teníamos que producir actas y folios nuevos, porque son alrededor de 13, ¿verdad?, folios que tienen que manejar ahora diferentes. Antes era el folio A, el folio B, el folio C, el folio D, etcétera, pero no había el folio A1, A2, hasta llegar a la 8, que se tuvieron que agregar de voto cruzado dependiendo del municipio. Entonces, esas fueron las crisis que se generaron. Ahora, esa readecuación de presupuesto, a la DOE le han cortado 2 millones, imagínate, 2 millones de dólares. La DOE es la que maneja el presupuesto más alto, son 15 millones, se puede imaginar, de dólares, porque ahí van las papeletas y van incluidos las actas. Si son solo 2 elecciones, ¿verdad?, entonces allí tiene usted ya, digamos, un ahorro, sí, podríamos decir, porque no va a administrar 3 elecciones. Si nosotros logramos simplificar también el tema del voto cruzado, ¿sí?, si logramos diagnosticar cuántas personas pueden votar, y ahí nos pueden ayudar las universidades, en vez de andar de apocalípticas, ¿ya? ¿Cuánto es el porcentaje de población que va a votar de manera cruzada? ¿Y cuánto es el porcentaje de población que en realidad ejerce el sufragio? De los 4.900.000 de la ocasión pasada, solo votaron el 50%, un poquitito menos del 50%, que es el mismo porcentaje que se mantiene en todos los diagnósticos de otras elecciones, no se bajó ni se subió. Entonces, por ejemplo, a cada uno de los centros de votación y de la JRB se lleva un número de papeletas como que van a votar todos, y ya como científicos
podríamos saber cuántos en realidad votan, y solo es el 50%. Y en otros países se hace eso, ¿va? Porque entonces está gastando usted el doble también de presupuesto. Claro, eso está por ley y no se logró reformar. Ahora, ¿cuántas personas votan de manera cruzada? ¿A quiénes les tenemos que garantizar ese derecho? ¿Tenemos diagnósticos de eso? ¿Sí? ¿Tenemos diagnósticos de cuántas personas van a votar de manera cruzada en esta elección para permitirles ese derecho a votar de manera en listas abiertas? Si logramos, como científicos, estudiar, y allí nos puede ayudar la UCA o la Universidad de El Salvador o cualquier universidad que haga diagnóstico, a saber qué porcentaje exacto de población piensa votar de manera cruzada. Nos podríamos ahorrar un montón de dinero y además trabajo de la JRB, porque la JRB hoy se enfrenta con toda una separata de 13, 15 folios que tiene que contar todos los folios de voto papelería, multiplicado por la cantidad de veces que tiene de electores en esa mesa. Entonces, temas como ese, si nosotros logramos identificar qué población va a votar de manera cruzada, nos podríamos ahorrar 6 folios de ese manojo, nos podríamos ahorrar trabajo de las mesas, etcétera, etcétera. Esa es la manera en que se resuelven las cosas, pero primero nosotros tenemos que estudiar estos días cómo quedan nuestras áreas, nuestros programas, los 15 programas, para poder decir cosas como las que están diciendo. Yo no sería tan irresponsable como decir, mire, la elección va a ser peor que la anterior, y decir de que eso va a ser responsabilidad del tribunal o va a ser responsabilidad del gobierno. No, son responsabilidades compartidas. Porque eso ha traído graves consecuencias para nuestro país, y lo digo como científico social que me jacto de serlo, y lo podemos debatir. Este tendría que ser el país más democrático del mundo, porque tenemos el sistema de listas completamente abierto. Aquí ya no hay nada más que hacer, ¿ya? Y no es cierto que seamos el país más democrático del mundo. Eso así de simple, por haber implementado el voto cruzado. Para algunos es la locura más grande del mundo. Claro, pero algunos han obtenido réditos. Con esa tecnología no se tarda 2 horas y las papeletas son del tamaño de un billete y tienen las máquinas, toda la tecnología para hacerlo, ¿sí? Y no se meten en una suerte de listas abiertas de voto cruzado, ni en modas como el voto encamado, ¿va? En Puerto Rico, etcétera, etcétera, que ojalá no lo implementen acá también para garantizar los derechos de los pacientes. Es decir, cada cosa que ven en otras partes del mundo, si yo aplicara, o si los magistrados del Tribunal Supremo Electoral aplicáramos todas las innovaciones que hay en los países que hemos visitado, o sea, no nos alcanzarían 50 millones ni 100 millones de dólares, ¿ya? Pero hay que ser racionales y hay que dosificar. Yo utilizo el concepto de dosificación, ¿va? En materia electoral. Cada cosa en su... En cuanto al proceso electoral en sí, considerando que ya estamos, bueno, según el conteo que lleva el mismo Tribunal Supremo Electoral, a 296 días de este proceso. Bueno, yo no los había contado los días porque no me gusta que me cuenten la jugada. Mire, yo creo que lo importante es que nosotros nos pongamos a trabajar, y un llamado también a la familia del Tribunal Supremo Electoral, que se desvela también esa noche y que hace toda la planificación. Un llamado a no confiar en los falsos profetas, ni en los apocalípticos. O sea, nosotros pongámonos a trabajar. Si logramos sacar lo que tienen que analizar es cuál es la columna vertebral, ¿va?, del proceso electoral, cuál es la esencia, es decir, aquello que hace que las cosas sean lo que es, cuál es la esencia del proceso electoral, qué es lo que, si falta, no hay proceso electoral. Cuando una vez despejen eso, se van a dar cuenta que algunas variables
informáticas y tecnológicas, y eso de querer conocer, esa ansiedad de querer conocer resultados electorales la misma noche, de manera veloz. En los resultados electorales, y eso, esta autoridad, su presidente del Tribunal Supremo Electoral, y lo mismo, creo que eso es a tono y a coro con los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo Electoral, estamos haciendo todos los esfuerzos por garantizar que esos resultados sean transparentes. Ahora, que sean tan veloces como lo eran en elecciones anteriores, ya no es posible, y eso lo debe comprender la población, ya no es posible que sean de esa misma manera, porque las elecciones, la Sala de lo Constitucional, oiga bien, las transformó de un modelo de lista. Entonces, lo que dificulta el proceso electoral para la transmisión de resultados, no para entregar paquetes electorales, ya que es otra cosa, ni para producir papeletas, que es otra cosa. Entonces, solo están en riesgo los resultados electorales, pero no, digamos, los resultados electorales de la elección, sino que esa misma noche, eso es lo que tenemos que discutir, ¿va? ¿Qué resultados electorales podemos dar, ¿verdad?, esa misma noche? Y eso vamos a depender del trabajo también que haga cada una de las JRB, que hoy estamos bien para eso. Así es de que quizás eso no lo sabe a veces, digamos, el analista político, no tiene la suficiente información, porque yo a veces no salgo también mucho en la televisión, ¿verdad? Y no trasladamos este tipo de información. Visto desde un punto de vista de democracia, doctor Olivo, ¿qué es, digamos, más saludable para un país como El Salvador? ¿Las listas abiertas, las listas cerradas? O sea, ¿es más beneficioso una que la otra? O sea, ¿cuál es su evaluación de esto? Lo que pasa es de que, digamos, aquí se ha abierto un abanico El problema es que si la población no está preparada para utilizar también ese poder, y eso se lo dice el diagnóstico. Imagínense, todo lo que complica este proceso electoral son ese voto cruzado, ese voto fraccionado. Entonces, mejor nos deberíamos de preguntar o preguntarle a la población, y para mí la mejor encuesta fue la de la elección. ¿Qué porcentaje de la población votó de manera cruzada? ¿No? A lo mejor los intelectuales, los libres pensadores, la gente que está disgustada con un status quo, etcétera, etcétera. Pero complicar un sistema electoral solo por... ¿Por qué complicar tanto un proceso electoral? Lo ha señalado la OEA. Veníamos de firmarlo, el acuerdo de paz se ha trastocado. Yo trabajé en ese tema en mi investigación. El acuerdo de paz que llevó a incorporarse a las fuerzas insurgentes, al FMLN, a la vida civil y a convertirse en partido político, ese acuerdo de paz, la sala lo ha trastocado completamente. Y ojalá que la sala no termine destituyéndome por eso, ¿sí? Lo ha trastocado completamente, y eso es serio para el proceso de paz y la consolidación de la democracia en El Salvador. Teme usted que lo destituyan, doctor. Me tenían en la lista, la Sala de lo Constitucional, pero creo que por un poema que les dediqué también me salvé. Bueno, vamos a ir a una pausa, ya regresamos con las conclusiones de la entrevista de hoy.